Ante todo, buenas noches, estimados estudiantes que llevan la asignatura de Creatividad Empresarial e Innovación. En esta clase correspondiente a la sexta semana vamos a trabajar y vamos a reforzar fundamentalmente algunos conceptos concernientes al ámbito de la creatividad. Es importante recordar algunas definiciones claves al respecto o clave al respecto. Entendiendo en primer lugar pues que la creatividad es una forma de realización personal. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la creatividad permite activar, desarrollar todas mis capacidades, mis potencialidades. O sea, me doy permiso para salir de los paradigmas tradicionales, para sacar la cabeza fuera de la piscina y poder visualizar otro tipo de realidades. Nuestro sistema educativo, nuestro sistema social valora mucho el pensamiento vertical. Lógicamente esto es entendible porque fundamentalmente porque el pensamiento vertical ha hecho que nosotros como especie humana nos hayamos desarrollado un montón, nos hayamos desarrollado a nivel científico, tecnológico, pero no nos hemos desarrollado a nivel humano. Edward de Bono en su libro Pensamiento Lateral habla de la pandilla de los tres, Sócrates, Aristóteles y por ahí el tercer filósofo se me va, pero también es de ese tiempo. Ellos básicamente instauraron el pensamiento moderno, fundaron el pensamiento moderno basado pues en el pensamiento vertical. Inclusive Sócrates, cuya madre era partera, nos hablaba de la mayéutica socrática o de la mayéutica para generar el episteme, que era el conocimiento verdadero frente a la doxa que propugnaban los sofistas, que han sido malinterpretados, pero que en algunos casos hay autores, hay investigaciones que manifiestan pues que no eran tan fanfarrones como se les ha pintado para la posteridad. Entonces la mayéutica socrática pretendía dar a luz el conocimiento que ya la persona lo tenía dentro. Y bueno, tiene que ver un poco con investigación científica, tiene que ver con el método de investigación formal o científico, tiene que ver con los proyectos creativos también. ¿Por qué? Fundamentalmente porque un proyecto creativo, de creatividad, un proyecto de acción creativa, tiene que planificarse. Tenemos que identificar una necesidad, un problema, trazarnos un objetivo, desarrollar una conjetura hipotética y luego aplicar, ¿no? Obviamente que el proceso de creatividad entonces es un proceso también secuencial. Lo que yo quisiera que en esta clase, en esta sesión de clases por video, quede claro que el proceso creativo consta de fases y procesos. ¿Por qué? Porque conociendo estas fases y procesos, nosotros seguramente vamos a habituarnos a pensar de esa forma. Ya hemos visto cuáles son las fases. Número 1, encuentro el problema. Número 1, formulo mi pregunta de investigación. Número 2, formulo mi objetivo. Número 3, establezco mi hipótesis. Pero en el interín, en el proceso creativo, se activan 4 elementos fundamentales, que son básicamente la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación y puesta en práctica. Porque las ideas creativas que no son puestas en prácticas, o en práctica mejor dicho, lógicamente que van a quedarse ahí, en buenas intenciones y nada más. Y por ahí alguien decía que el infierno está plagado de buenas intenciones, o mejor dicho, el camino al infierno. Entonces hay que concretar. Entonces, estimados muchachos, lo que quiero que quede claro acá, y lo digo de esa manera bastante solemne y fuerte, entre comillas, el proceso creativo tiene 4 fases, que son la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Reitero, preparación. En la preparación pues vemos todos los detalles, cuál es la necesidad de mercado, nosotros que estamos dentro de la carrera de administración, cuál es la necesidad del mercado,
¿Cuál es la necesidad de reformular nuestros productos o servicios, nuestros procesos, nuestras estrategias, el modelo de negocio, etcétera? Entonces nosotros tenemos que preparar, plantear nuestra problemática, determinar el problema, investigar, porque es fundamental preguntarse. Las dos preguntas claves del creativo es ¿por qué es así? ¿Y por qué no puede ser así? Creo que nosotros, para desarrollar nuestro pensamiento científico y creativo, tenemos que ser curiosos e insaciables, preguntarnos y cuestionarnos toda la realidad. Básicamente, el creativo es más radical, porque el creativo es disruptivo, es decir, rompe con los esquemas dados. En algún momento eso va a ser muy fuerte, va a ser como una bomba atómica, pero sin embargo va a ser bastante redituable. Entonces, jóvenes, el proceso creativo está conformado por 4 etapas. La preparación, en donde yo planifico, determino mis objetivos, mis hipótesis. La incubación, donde yo voy pensando en la solución. Ahora, para que la incubación tenga cierto resultado, existen 2 formas. Número 1 es alejarse de lo cotidiano, mentalmente hablando. De repente relajarse, salir un ratito a pasear sin ningún objetivo preestablecido, y bueno, o meditar, o simplemente descansar sin hacer nada, o simplemente estar elucubrando, estar masticando las posibles ideas, pero siempre y cuando yo tenga la energía suficiente, ¿no? Porque si ya me saturo, voy a bloquearme, y eso no es conveniente para la labor creativa. Entonces es importante, estimados jóvenes, que nosotros también tengamos lecturas referentes al tema, referentes a estrategia, pero también lecturas discordantes, de repente un chiste o un cómic de Condorito, un cómic de Bugs Bunny, un cómic del Pato Lucas, un cómic de Dragon Ball, etc. Todas estas ideas se van a acumular en función a nuestra experiencia, a nuestra sapiencia y a nuestra voluntad y deseo. Va a emerger probablemente alguna idea creativa. Pero esto tenemos que trabajarlo, tenemos que entrenarlo, tenemos que practicarlo, porque la práctica hace al maestro. Entonces es importante que nosotros practiquemos. Si no practicamos, simplemente no vamos a lograr. Entonces estamos en la fase de preparación, donde son los aspectos formales, la fase de incubación, donde voy masticando mis ideas, pero obviamente con conocimiento previo, o juntándome de repente con amigos diversos, de diversas culturas, de diversas formas de pensar. De repente a mí me gustan, vamos a suponer, ¿no? De repente amigos con gustos musicales diferentes, con formas de ver el mundo diferente, con creencias religiosas diferentes, con creencias filosóficas diferentes, con diferentes carreras profesionales, de diferentes barrios, etc. Entonces ahí va emergiendo, ¿no? Luego viene la iluminación, donde yo ya más o menos elucubro, es decir, concibo una idea concreta. Y de eso vamos a trabajar en las siguientes sesiones de clases. Entonces la iluminación es el eureka, ¿no? Es el momento donde yo digo, aquí está la solución. Y obviamente eso tengo que plasmarlo, tengo que grabarlo, tengo que filmarme o tengo que escribirlo. Es importante, ¿no? Los procesos creativos, por ejemplo, de los grandes compositores musicales de nuestra música popular del siglo XX, occidental me refiero, por ejemplo, se cuenta que Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, al momento de inspirarse en la canción Angie del año 73, él soñó con la melodía y la grabó, la tarareó y la grabó. Y bueno, al día siguiente, se fue construyendo esta canción que creo que todos la conocemos casi todos, de todas las edades, ahora con la masificación de la música digital, con los videos, creo que conocemos la canción Angie. Y bueno, hay muchos casos como estos, en los cuales pues básicamente se han confluido ideas y han nacido aparentemente de la nada. Pero eso de aparentemente de la nada no es así de simple. Hay que tener cierta base cognitiva y de experiencia y también de roce, ¿no? Y también de roce.
porque la voluntad y el esfuerzo van a tener que ver mucho con la forma en que nos relacionemos con los demás. Y esto va a ser importante, porque si nosotros no cambiamos nuestro estrato social, me refiero a no conocemos otras culturas, de repente denostamos o despreciamos algunas otras formas de vivir, obviamente que vamos a estar limitados. Bien, y luego viene pues el proceso de verificación, ¿no? La verificación va a ser en dos etapas. Verificación al momento de yo concebir de repente una maqueta, de repente un modelo, de repente un gráfico, de repente una figura, etc. Voy a sistematizar esa figura, voy a explicarla, voy a describirla, caracterizarla. Y bueno, voy a verificar en principio su validez teórica, su validez en laboratorio y luego su validez práctica. En todo caso habría un tipo de verificación interna y un tipo de verificación externa que van a ser las famosas pruebas de mercado. Las famosas pruebas de mercado, por ejemplo. Me acordaba del caso La Moradita de Inca Kola, en el cual pues se hizo, entre comillas o aparentemente, una prueba de mercado. Pues, sin embargo, La Moradita de Inca Kola a los 2 meses de haber salido al mercado se desapareció, o sea, se tuvo que cerrar, porque fue un tremendo fiasco comercial, debido a que se combinó una gaseosa, pero con el sabor tradicional de una chicha morada. Y la síntesis, que podía haber sido muy creativa, no le gustó a los clientes. Es más, lo tomaron como una afrenta y definitivamente rechazaron. Pero en las pruebas, en los pequeños sondeos de mercado que se hicieron, que no fueron pruebas completas, lógicamente que no hubo resultados. Ahora, este otro jugo, por ejemplo, el jugo Hugo, que le puso la leche al jugo, también fracasó. Entonces, esto significa pues, que las ideas muy creativas, entre comillas, no necesariamente nos van a dar resultados decorosos. Bien, entonces la verificación es interna y externa. Esto es fundamental. Entendiendo pues que esas son las fases básicamente del proceso creativo. Ustedes practíquenlas, preparen, problematicen todo, hasta su vida. Preparen, incuben las posibles soluciones. Por ejemplo, no tengo plata. Ya, pues, ¿cómo hago plata sin dinero? ¿Cómo hago plata sin experiencia? ¿Cómo genero empresas sin tener conocimientos avanzados? ¿Qué hago? ¿Me subo en los hombros de otros gigantes o yo solo empiezo? Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar eso. Entonces, practicarlo, preparar, incubar, iluminarse, verificarlo, verlo en práctica. Si nosotros tenemos la idea de una idea de negocio, valga la redundancia, lógicamente tenemos pues que ver eso, ¿no? Tenemos que verificarla, tenemos que activarla, ¿no? O sea, actualmente el paradigma, estimados jóvenes, y esto ya lo saben porque lo repito siempre en clases, el paradigma es que los profesionales solucionemos problemas. ¿Y cómo solucionamos? Utilizando el método justamente político, ¿no? El método del cuestionamiento, el método del sí, pero ¿cómo? O sea, estamos dentro de un paradigma de la complejidad, el paradigma holográfico. Bien, entonces, estimados jóvenes, bueno, recordando solamente acá voy a hacer una pequeña lectura de lo que es la creatividad, que manifiesta acá el grupo Cámaras España. La creatividad es un rasgo intrínseco de la naturaleza humana. Las buenas ideas no siempre son originadas por genios y la creatividad se puede educar mediante entrenamiento de ciertas técnicas. Esto es fundamental. Los principales obstáculos de la creatividad son, pero antes de pasar a este aspecto, la creatividad se puede desarrollar mediante, o se puede educar, que preceda a desarrollar mediante estrategias y técnicas. Cuidado, eso es importante. Entonces, no nos olvidemos. Bueno, ahora sí, los principales obstáculos de la creatividad son el miedo al ridículo o al fracaso. Creo que tenemos que bañarnos en vaselina para que a veces nos resbalen las cosas, y las críticas, sobre todo destructivas y envidiosas de las personas. Nuestra cultura se caracteriza por ser una cultura envidiosa. Entonces, en medio de eso, nosotros tenemos que seguir para adelante. Tener un poquito de cinismo, entre comillas, cinismo asertivo. Bien, la lógica y el método científico.
Si bien es cierto, estamos utilizando la problematización, pero el método científico, pues, tampoco es cerrado. El método científico, formal, el cuantitativo, es bastante esquemático, bastante cuadrado. Pero los métodos, pues, emergentes, que son el cualitativo, por ejemplo, o el mixto, definitivamente son mucho más abiertos. Obviamente el método de investigación científica nace en los años 50, se perfecciona, mejor dicho, y bueno, se da mucha importancia a la matemática, a lo esquemático, ¿no? A lo analítico al máximo. Pero lógicamente la realidad no responde a eso. Entonces, si bien es cierto, un exceso de lógica y de pensamiento científico frena la creatividad. Pero no digo que sea malo ni negativo pensar científicamente. Creerse no creativo, bueno, este es un problema ya personal. Nadie deja de ser creativo. Ustedes están estudiando esta carrera de administración de empresas por una cuestión de que van a desarrollar sus capacidades. Nadie deja de ser inteligente. Este paradigma ha cambiado. Anteriormente se decía que eran inteligentes los que dominaban números o letras, y si bien es cierto, son capacidades fundamentales, no necesariamente las personas que manejan otro tipo de inteligencias dejan de ser inteligentes, creativas. Entonces eso es importante. Si bien es cierto, pues la matemática, la literatura te permite activar las neuronas y las conexiones neuronales de tu cerebro, pero no te garantizan pues un éxito rotundo, sobre todo en este contexto, sobre todo en este tiempo. Bien, bueno, y las frases asesinas siempre se ha hecho así: a mí no me pagan por eso, y yo soy un estúpido, etc. Entonces, o tú eres un estúpido, de repente alguien viene y nos dice eso, ¿no? Pero bueno, prefiero ser estúpido e intentarlo que ser genio y no intentarlo y quedarme ahí como una roca o como una morsa. Es preferible hacer camino. Y acá también hay el concepto de liderazgo, por ejemplo, parte de que el liderazgo es inspirador. Y el liderazgo se predica con el ejemplo. No se predica con las palabras, se predica con el ejemplo. El ejemplo es fundamental. El ejemplo persuade, seduce, emociona, inspira a otras personas. No las palabras. Las palabras de repente la inspiran por un minuto, o por un día, o por una hora, etc., por 2 días. Pero es a corto plazo. Pero el ejemplo, el hecho de que ustedes los vean siendo creativos, obviamente van a inspirar y van a generar envidias también. Inspirar positivamente a algunos y a otros van a generar envidias. Pero bueno, estamos en un mundo lleno de egos, que sin embargo tenemos que aprender a ser tolerantes y vivir dentro de este contexto humano que es bastante complejo, ¿no? Normalmente llegamos a lo correcto por 2 vías: por convencimiento y por eliminación de lo erróneo. Entonces acá, por ejemplo, por convencimiento emocional, lógico, conocimiento y experiencia. Y eliminación de lo erróneo, por ejemplo, error por encarrilamiento, se pasa por alto algunos factores. Error de magnitud, la idea es correcta pero su alcance no. Error de apreciación, la idea no concuerda con la situación. Error por arrogancia, cree que ninguna otra alternativa es válida. Error por omisión, se ignoran aspectos relevantes. Bien, bueno, entonces llegamos a lo correcto por convencimiento y por eliminación de lo erróneo. Tenemos que detectar, así como detectamos lo positivo, lo erróneo también, lo que puede frenar y limitar. Principales técnicas de creatividad son el análisis morfológico, el brainstorming, el stratal, la inversión de significados, los mapas mentales, la provocación, ¿no? Vamos a ver un método que particularmente me gusta mucho, que es el método, bueno, acá está la técnica del análisis morfológico. Vamos a ver en qué consiste. Es una de las técnicas más valiosas para generar gran cantidad de ideas en un corto periodo de tiempo, y se desarrolló en los trabajos tecnológicos de la astrofísica y las investigaciones espaciales llevadas a cabo en los años 40 como resultado de los trabajos del astrónomo Fritz Zwicky. Es una técnica combinatoria de ideación creativa consistente en descomponer un concepto o problema en sus elementos esenciales o estructuras básicas.
Con sus rasgos o atributos se constituye una matriz que nos permitirá multiplicar las relaciones entre tales partes. Así pues, en su forma más básica, el análisis morfológico no es más que la generación de ideas por medio de una matriz. Bueno, la técnica consiste en especificar un problema, y esto es lo que les decía, seleccionar los parámetros del problema, o sea, la delimitación del problema. Para determinar si un parámetro es lo suficientemente importante para añadirlo, hay que preguntarse, ¿seguirá existiendo el problema sin el parámetro que estoy pensando para la matriz? Hacer una lista de las variaciones. Debajo de cada parámetro hay que relacionar tantas variaciones como se deseen. El número de parámetros y variaciones determinará la complejidad de la matriz. La más fácil sería una matriz de 2×2, 2 columnas, 2 filas, o viceversa. Probar combinaciones diferentes. Eso es importante. Tiene que ver con la sinéctica también, ¿no? Bien, ¿qué cosa es la sinéctica? Por ahí dicen que es el método de la locura. Ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, este otro método es el método del Scramper, que me parece fantástico, que consiste pues en concreto en sustituir, combinar, adaptar, modificar, utilizarlo para otros usos, eliminar o reducir al mínimo, reordenar e invertir. Por ejemplo, si nosotros nos podemos a preguntarnos, ¿para qué sirve una laptop? Sustituimos el concepto. Sirve para transportar, pero puede servir para otra cosa. Puede servir de repente para cenicero. Bueno, es una idea bastante absurda, pero bueno, vamos a estar elucubrando algunas ideas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi estilo y dirección no es bueno? O sea, no es redituable, no es rentable. Es decir, no beneficia ni a mí ni a los demás. Tengo que sustituir. De repente soy demasiado, partiendo del concepto de los estilos de liderazgo. Por ejemplo, de repente yo soy muy laissez-faire o laissez-faire, ¿no? O sea, soy ausente. Entonces podría ser volverme un líder transaccional. Yo te doy, tú me das. O un líder transformacional, el que inspira y motiva a nivel de cuerpo, mente, corazón y espíritu fundamentalmente. Entonces yo tengo que empezar a sustituir estrategias para vivir. Por ejemplo, yo no tengo dinero. ¿Qué cosa tengo que sustituir? De repente mis paradigmas, de repente mis hábitos, de repente mi forma de ver el mundo. De repente tengo que sustituir el horario en que duermo. Es fundamental. Entonces combinar. Por ejemplo, este problema es bastante acucioso, ¿no? Todos ustedes deberían ganar un promedio de 15.000 soles para vivir una vida decorosa. En este tiempo, ojo, cuidado, estamos en 2016, mes de octubre, y bueno, ¿qué tengo que sustituir para tener dinero? ¿Qué tengo que combinar? Tengo que combinar inteligencia, arrojo, valentía. Tengo que hacer algo. Tengo que combinar cosas. Tengo que combinar de repente oratoria, meditación, análisis, matemática, estadística, dibujo, arte, danza, etc. Parece absurdo, pero en algún momento nos puede conducir a la verdad. Bueno, o en todo caso la resolución de mi problema, ¿no? Adaptar. De repente tengo algunas capacidades, de repente tengo la facilidad de hablar, la facilidad de ser empático con los demás, la facilidad de encontrarme conmigo mismo. Entonces todo eso tengo que adaptarlo en función a mi objetivo. Modificar. ¿Qué cosas tendré que modificar? De repente las cosas como las estoy haciendo actualmente. Por ahí alguien dice que el principio de la locura parte de que yo quiero cambiar las cosas haciendo lo mismo, y eso no es así. De repente tengo que modificar mi forma de comer, modificar mi forma de hablar, modificar mi forma de vestir, modificar mi forma de enfrentar los problemas, etc. Entonces, utilizarlo para otros usos. De repente lo que estoy viendo actualmente en mi zona de confort puede servirme para otras cosas, pero no necesariamente para tener dinero. Entonces yo le estoy hablando de, por ejemplo, cómo tener dinero, ¿no? Y bueno, por ahí hay un conferencista boliviano que es buenísimo, Julian Clarich, y manifiesta pues que este problema del dinero, aparentemente, él dice que tenemos todos una mentalidad de pobres. Y en Latinoamérica es así, es cierto. Pero hay que cuestionarnos, ¿por qué somos pobres? ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué me gusta estar en mi zona de confort? En su otra conferencia, pues, que se llama Bye Bye Mente Mediocre, manifiesta pues que nuestra mente es bastante ociosita, ¿no? Tenemos que educarla. O sea, tendemos al hedonismo barato y sin importancia.
porque la mente lo único que quiere hacer es sobrevivir. Y si está en su zona de confort, o el cerebro, ¿no? Está feliz en su zona de confort, pero eso, obviamente nosotros somos seres humanos, tenemos la capacidad de aburrirnos, tenemos la capacidad de generar nuevas ideas. El ser humano solamente crece planteándose retos, por más pequeños que sean, porque si no, empieza a degenerar su forma de pensar, o sea, empieza a pensar tonterías. Tonterías como, por ejemplo, estoy deprimido, no tengo dinero. En vez de quejarte, mejor pon cosas y hazlas. Utilizarlo para otros usos, eliminarlo, reducir al mínimo. De repente acá, por ejemplo, si no leo, pues tengo que eliminar ese hábito destructivo. Si no tengo internet, tengo que tener internet, porque el internet me va a dar muchas cosas. De repente voy a encontrar lo mejor y lo peor, pero voy a aprovechar realmente lo mejor. Tengo que discriminar cosas. Ahora tendré que de repente eliminar mis ratos de ocio y capacitarme pues en inglés, informática, tecnologías de comunicación, etcétera, ¿no? En habilidades investigativas, etcétera. Entonces reordenar e invertir. Entonces si yo quiero conseguir dinero, quiero tener 25.000 o 15.000 soles mensuales, tengo que activar mis neuronas, como se diría en términos vulgares, y bueno, tengo que ir pues tras mis sueños, pero utilizando estrategias poco convencionales. Ahora ustedes nunca digan que tenemos mucha competencia. Eso, la competencia es intrascendente, porque tú tienes capacidades básicas y que en algún momento no se van a comparar las capacidades de los demás. A esto se va a llamar la estrategia de diferenciación y la estrategia de volver obsoleta a la competencia. La estrategia del océano azul, que ya lo expusieron en algunas publicaciones recientes. Entonces es importante que nosotros nos pongamos a repensar lo que estamos haciendo, darle vuelta a la tuerca. Si soy infeliz, por ejemplo, en el amor, si soy infeliz en los estudios, si soy infeliz con mis papás, tengo que preguntarme qué cosa es lo que estoy haciendo. Tengo que repensar la forma en que yo estoy viviendo mi vida. Y si soy infeliz, pues tengo un problema. Es mejor que tenga un problema, porque tener un problema o tener muchos problemas son oportunidades. O son catástrofes o son oportunidades. Creo que nos conviene verlo como oportunidades. Y eso nos obliga a pensar, nos obliga a desarrollar mis capacidades. Entonces, jóvenes, por ejemplo, siempre les digo, yo estaré estudiando para administradores. ¿Cómo se aprende a administrar? Administrando su propia empresa, administrando su propio negocio, administrando su propio proyecto de vida. Si usted sabe hacer algo, de repente es payasito, puede ser su empresa de payasitos, así como Carlos Alcántara. Entonces esto no es una cuestión machín, ¿no? El señor que desarrolló la película Sumari y bueno, Bataclan. Él vive de su comicidad y no tiene vergüenza. Y es un pata, bueno, lo decimos así, ¿no? Es un actor, es un referente para muchos de nosotros. Entonces, jóvenes, hay que estar practicando estas técnicas. El método 653, 6 personas, 3 ideas, 6 personas, 3 ideas en 5 momentos. Entonces, bueno, habría que perfilar mucho más. Para la siguiente ocasión será. Bien, jóvenes, entonces recuerden cuáles son las fases del proceso creativo. Fundamentalmente preparación. Tengo que planificar, tengo que determinar las necesidades, tengo que establecer la racionalidad del estudio en principio. O sea, más que racionalidad, la formalidad y la estructura. Luego voy a incubar, voy a estar repensando, pero para eso tengo que estar leyendo, tengo que estar documentándome, no debo cerrarme en los paradigmas obsoletos o cerrados, o recontra radicales. Y bueno, finalmente pues voy a alumbrar la idea y voy a verificarla primero en laboratorio, primero a nivel interno y luego a nivel externo, y voy a validarla. Esa idea pues te puede costar un sol, puede costar 10 soles, 100 soles, 1000 soles, depende de ustedes. Entonces, jóvenes, nosotros inventamos el futuro, nosotros a través de nuestra capacidad, de nuestra inventiva y nuestra disciplina. Fundamentalmente disciplina y querer mejorar. Es fundamental. Entonces, jóvenes, yo les deseo lo mejor y les agradezco mucho esta participación en esta clase. Muchísimas gracias. Buenas noches.